¿Cuándo una mirada se vuelve un encuentro? ¿Cuándo un beso una promesa? ¿Cuándo sentimos que lo que nos une a otra persona es para siempre? Hay historias de amor que son fieles a ese sentimiento. Historias de un compromiso y de una celebración. Por donde pasa el amor. Historias para toda la vida. ...306 kilómetros recorrió Betty desde su Rancún natal hasta la ciudad de San Luis. Vino a hospedarse en la casa de su hermana mayor, ya casada, en búsqueda de los estudios secundarios que realizó en la Escuela Normal de Maestras Doña Paula Domínguez de Bazán. La nuestra ha sido una vida muy feliz porque nos encontramos cuando éramos jóvenes y nos conocíamos porque pasaba por mi casa, ella tenía una amiga cerca de donde yo vivía. Ella iba a la escuela normal, ella era alumna de secundario de un hermano mío que era profesor de la escuela Paula Domínguez de Bazán. Fue los primeros contactos. Después la vida quiso que fuimos a trabajar juntos en una parte que era una actividad comercial y donde ella hacía su actividad no como docente, como siempre fue, sino como dactilógrafa para poder complementar la tarea que yo tenía. Ahí nació, allá en el año 1957, nuestro primer encuentro. Fue entonces, desde el patio minado de guardapolvos blancos, en algún recreo curioso, cuando rejas afuera por las veredas del mundo, veía pasar una y otra vez a Eduardo. Pero no solo sus ojos fueron premonitorios, la mirada del caballero de impecable traje también notó aquella pampeana de cabello oscuro y tupido. Jovencita en aquellos años, ustedes se imaginan que se vivía totalmente distinto ahora, entonces era un control muy severo que teníamos en la escuela y en nuestras casas, en nuestra familia. Yo vivía acá con mi hermana mayor, mi cuñado y una sobrina. Muy chiquilina ella, así que fueron prácticamente mis segundos papás. En ese ir y venir, como dice Eduardo, de que él pasaba por la escuela, uno sí, fíjate quién es fulano, este es tal, y alguien dijo, sí, es hermano del profesor Saad. Bueno, esas cosas que lo veíamos muy grande, lo veía yo muy grande, dada la edad nuestra. Te imaginas que teníamos 17 años, 16, 17, 18 años. Bueno, pasaron los años, terminamos, yo terminé la secundaria aquí y bueno, esas cosas de la vida, como digo, nos encontramos después de un tiempo trabajando juntos en una empresa comercial de aquí. Allí nació ese primer acercamiento, sobre todo de él para conmigo, yo para él nada, porque uno tiene una ilusión de un hombre como lo tendrá cualquier jovencita en esta época también, no sé si es así, pero de cualquier manera, un Adonis, un muchacho fantástico, joven, morocho, buen mozo. Bueno, sí que era poco, ¿cómo decir? No era mi ideal, diríamos así. La adultez los encontró en un trabajo, donde juntos algún tiempo convivieron lo suficiente para que Eduardo supiera que era a Betty a quien quería para compartir la fortuna de la vida. Mas no fue fácil convencerla de lo mismo, solo el miedo que generó su ausencia logró que ella acusara lo mucho que lo quería. Y en ese interín, cuando yo ya todavía no iba a visitar, no iba a la casa de Eduardo se enferma. Y ahí viene el gran problema, cómo hacíamos para comunicarnos. Todavía yo seguía en esa época trabajando en la empresa. Y entonces, ¿cómo hacía para encontrarme con él? Alguien comenta de los jefes, está grave, ¿sabes? Está grave. Yo dije, bueno, como ya me había empezado a picar el bichito ese, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Entonces busco a uno de los chicos de las ordenanzas y que vaya a la casa a ver qué pasa. Bueno, no pasaba nada. Dice, tenía la fiebre como era en aquellos años, o la gripe asiática creo que era. Bueno, pasa una semana y nos volvemos a encontrar. Él se reintegra las tareas, entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, las cosas hay que tomarlas de otra manera. Así fue eso en el año 57, creo en mayo, nos pusimos de novios un 13 de mayo
en diciembre, un 24 de diciembre de ese año, nos comprometimos. Ese día fue un día de diluvio, porque llovía tanto. Nos reuníamos en la casa de mi cuñado de Carmelo, en la calle Mitre, y Eduardo vivía sobre la calle Rivadavia. Y bueno, había que llegar a la casa. Yo llegué temprano y la lluvia empezó. Fue cuando se llevó en el trapiche un puente. Así que llovió terriblemente. La calle Bolívar era de tierra, que era el acceso hasta Mitre, de tierra, así que la calle venía moviendo piedras y demás, y era terrible. Eduardo esperándolo, eran las 10, eran las 11, Eduardo no llegaba. A las 12 teníamos que ya celebrar la Navidad. Acá Eduardo a la casa, y ahí cuentan su historia donde vivía la abuela en ese momento de Eduardo, y bueno, y contá que fue la abuela. Lo que pasa es que ya habían ido todos a la casa de mi hermano donde para comprometernos, y quedaba mi madre y mi abuela, muy viejita, que la teníamos que dejar porque realmente no la podíamos llevar con ese diluvio que había. Ese San Luis, donde muy pocos taxis había, yo diría casi nada, no es el de ahora. Yo en la puerta de calle, en la calle Rivadavia, que era el domicilio de mis padres frente al Sanatorio Rivadavia, con un piloto haciendo señas a cuanto vehículo poco que pasaban para ver si podía conseguir llegar con mi madre, porque ya se acercaba la hora que, 24 de diciembre, ya era la hora de que tenía que haber estado el novio por lo menos allá. Mis hermanos, un poco jocosos siempre, decían, no, si no va a venir, se tiene que haber arrepentido, dice, por eso no va a venir. ¿Te imaginas, pobre Betty, lo que tenía que cortar? No clavos, tornillos cortaba prácticamente. Hasta que pasó un comedido que nunca falta en esta vida, que ni siquiera lo conozco ni lo volví a ver. Se para y me dice que me pasaba. Le explico, me estoy por comprometer, no puedo llegar, pero venga que lo llevo, me dice. Así que mi madre y yo nos cargó en el auto y agarramos por calle Bolívar para llegar a la calle Mitre. Pero la calle Mitre parecía un río, porque todavía lo sigue siendo, pese que está, la calle Bolívar, perdón, parecía un río, lo que parece todavía, porque prácticamente por más que esté asfaltada, la caudal de agua que lleva es impresionante. Cuando estábamos llegando a la esquina de la calle Mitre, no sé si se le mojó el carburador al auto, qué le pasó, se plantó. Yo, en la desesperación de llegar, y lo mismo, nos bajamos en el medio del agua, cruzamos hasta la calle Mitre y lo dejé al pobre hombre ahí. Ese sí que fue una gauchada que realmente no tenía que haberme hecho el pobre hombre. Pero el apuro por llegar, bueno, llegamos, la tormenta siguió, estaban mis amigos, mis compañeros de trabajo. No, pero acá viene otro. Habíamos preparado una reunión. Una reunión. 20 personas, qué sé yo, un poco más. Llegaron 4 o 5, los otros no pudieron llegar. Un noviazgo corto los condujo al matrimonio y ambas familias los vieron casarse, apadrinados por la catedral, emblema de una fe que aún los acompaña. El 9 de mayo nos casamos por civil, ¿bien? Y el 10 de mayo nos casamos por iglesia, en la iglesia catedral. Yo en ese momento trabajaba en la radio como locutor en la vieja LB13. Yo salía a las 7 de la mañana, íbamos juntos hasta el trabajo. Ella se quedaba en el Consejo de Educación, que está prácticamente al lado del Banco Nación, y yo me iba hasta calle Rivadavia, donde está un banco ahora pasando la calle Belgrano, bien digo, que es donde funcionaba la radio. Yo trabajaba hasta las 11 de la mañana, que cumplía mi turno. Me venía a la casa de mis padres, buscaba las instrucciones cómo podía ir adelantando la comida, porque prácticamente yo tenía la una, ya yo tenía que estar un poco adelantado por lo menos el almuerzo. Y así estamos. Creo que aprendimos los dos a cocinar, estamos gorditos los dos, bien. Pero también esas cosas, el hecho de que, como les decía recién, fui muy consentida, muy cuidada, muy protegida de mis hermanos. Cuando yo vine a vivir acá a San Luis, yo no hacía nada. Lo único que hacía era a la escuela, estudiar por allí, y lo que todos me hacían. Entonces,
cuando llegó el momento que yo tenía que nos casábamos, no sabía hacer nada. Ni huevos fritos siquiera. Nada. Hoy disfrutan de sus nietos jóvenes y de ver en sus hijos la capacidad de amar tanto y mucho como ellos. Amar profundamente en acciones y palabras, querer la virtud y el defecto, sobre todo, amar al otro. Y aquí estamos, después de 50. Cuenta ahí casi 7, porque casi vamos en mayo, el 10 de 57. mayo vamos a cumplir 57 años. La verdad que han pasado 57 años que no lo hemos sentido realmente. La vida ha sido un poco generosa con nosotros. Tenemos una familia linda, tenemos 2 hijos, 2 profesionales, tenemos 2 nietos en este momento. Digo que ha sido generosa porque en esto, si bien nos llevamos 5 o 6 años de diferencia entre los 2, siempre primó la cordura, el respeto, la tolerancia, que es lo que hace falta para poder llegar a cumplir 57 años de casado. Bueno, ella... A raíz de eso decimos siempre, porque los jóvenes por ahí nos comentan, bueno, decime qué hicieron. Nosotros no hicimos nada. Es decir, nada más que el quererse, como dice Eduardo, el ser tolerante. La vida no es toda bonita, color de rosa. Yo creo que en un reconto de lo pasado en estos 57 años, yo diría que si lo tengo que clasificar, me van a faltar números. El 10 no alcanza, el felicitado no alcanza, entonces un poco más. Yo creo que mi compañera, mi esposa, ha sido un poco el pilar de mi vida, ha sido realmente la que ha guiado mis días,